Buenas tardes a todos nuestros participantes el día de hoy y asistentes. A nombre del doctor Baltasar Brito de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y del subdirector Miguel Nájera Pérez, subdirector de documentación igual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva etapa del segundo ciclo de conservación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Mi nombre es Rocío Sánchez, yo soy jefa de la Biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en esta ocasión vamos a presentar el tema Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Documental de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Antes de seguir, les voy a pedir por favor que todos los participantes de la plataforma de Teams nos hagan favor de apagar el micrófono para no interrumpir a la ponente. Y les comento que esta transmisión se va a estar brindando también a través de la plataforma de Facebook de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y en YouTube también por el mismo canal. Se van a quedar de hecho las transmisiones listas para que después las puedan ustedes visualizar. Pues bien, sin más, vamos a tener el honor de compartir esta ponencia con la restauradora Teresita Bernarda Díaz Villanueva, de quien me voy a permitir leer su reseña. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la INCRIM, que es la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con especialización en restauración de libros antiguos. Ha tomado cursos en España de tasación de libro antiguo y en Suiza en el Centro del Bell Libro sobre restauración de encuadernaciones en pergamino. Trabajó de manera particular de 2002 a 2006 en proyectos de estabilización y restauración en la Biblioteca y Hemerotecas Nacionales, la Biblioteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Biblioteca Personal del escritor Carlos Monsiváis. Desde 2007 al 2014 fue encargada de la instalación y dirección del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Palafoxiana en Puebla. Es miembro del Seminario Permanente de Preservación Documental y del Subcomité de Preservación Documental de Cotendoc, que redactó la norma mexicana Acervos Documentales, Lineamientos para su Preservación, publicada en 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Desde el 2015 a la fecha, trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, en el desarrollo e implementación del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Documental, siendo titular del mismo desde el 2016, elaborando dictámenes y diagnósticos, dirigiendo proyectos de conservación preventiva y organizando e impartiendo cursos de capacitación relacionados con la conservación del patrimonio documental. Pues bien, tenemos varios el gusto de conocer a Tere, entonces vamos a tener la fortuna de que nos comparta su trabajo. Y sin más, le dejo la palabra a Tere, no antes sin decirles a todos los participantes y público en general que si gustan ir anotando sus preguntas. Al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas para que vayan tomándolo en cuenta. Te dejo la palabra, Tere. Muchas gracias por participar en este ciclo. Muchas gracias, Rocío. Un gusto estar contigo. Buenas tardes a todos. Y bueno, antes de empezar con mi presentación, quisiera pues agradecer la invitación, agradecerla muchísimo al doctor Baltasar Brito, por supuesto, a Miguel Nájera, a Xochitl Cruz, la restauradora Xochitl Cruz, con quien estuve en comunicación, digamos, para ponernos de acuerdo respecto a de qué iba a ser la presentación. Y me da mucho gusto estar en este ciclo de conferencias de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, porque es una dependencia del INAH con la que tenemos mucha relación en el programa. Hemos tenido colaboraciones en otros momentos y pues siempre hemos tenido como trabajo muy fructífero y me da muchísimo gusto estar aquí. Entonces, voy a compartir mi presentación. Nada más quiero que me confirmen que sí la ven completa. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, como Rocío amablemente me hizo favor de presentarme, mi nombre es Teresita Bernarda Díaz Villanueva, Tere, por favor. Y yo vengo de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que es una de las coordinaciones del Instituto de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, por supuesto, y en esta coordinación digamos, nuestra misión es la conservación de todo el patrimonio cultural mueble, es decir, los bienes muebles y los bienes muebles asociados a inmuebles, es decir, todo aquello que pueda ser
transportado en todas sus presentaciones, ¿no? Con carácter arqueológico, paleontológico, histórico. Y bueno, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural desde hace varios años, y digamos en estos 2 últimos años se ha consolidado más, ha planteado una estrategia nacional de conservación que se alinea, por supuesto, a las líneas, a las metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. Y esta estrategia es un esfuerzo planificado para dar atención integral al patrimonio cultural y, bueno, asegurar el disfrute, ¿no? Por parte de la sociedad, que es como, pues, el fin último, ¿no? La razón de ser del patrimonio, de tratar de asegurar su permanencia, es justo que pueda ser disfrutado, reconocido, valorado por la sociedad de nuestro país y del mundo en general, ¿no? Ahora, la Estrategia Nacional de Conservación, que les decía yo que es de la Coordinación Nacional en general, tiene una serie de líneas estratégicas a las cuales los programas nacionales, que ahorita les voy a platicar rápidamente qué son, tienen que tratar como de alinearse. O sea, tendríamos que tener en todos los programas nacionales de conservación alguno o varios o todos de estos componentes. La conservación, o sea, digamos la conservación en sí de los bienes culturales, la protección técnica y legal que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, ¿no? De lo que está en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos y Históricos. No recuerdo bien el orden, pero bueno, conocen ustedes la ley. Y también la protección técnica en el sentido de que la coordinación es un área normativa en la emisión de lineamientos y, sí, y directrices a seguir en las cuestiones técnicas de intervención de los bienes culturales. También hay una línea de investigación, de atención integral a comunidades, que es un componente muy importante porque en el entendido de que los bienes culturales son parte primordial de las vidas de las personas y muchos de estos bienes culturales están en manos, en custodia de las propias comunidades que los disfrutan y que los protegen, el trabajo coordinado es muy importante, ¿no? Una parte de normatividad, es decir, la revisión, la complementación o incluso la redacción, ¿no? De todos aquellos instrumentos normativos que permitan que la conservación del patrimonio cultural pueda suceder de la mejor manera, ¿no? También hay un componente de educación que tiene que ver con el involucramiento de la sociedad en la conservación del patrimonio cultural, así como la capacitación de la gente que es responsable, y ese lo platicaremos más al rato también, de la gente que es responsable de la custodia de los bienes culturales. Un componente de comunicación y un componente de vinculación entre las diferentes áreas del instituto que son, digamos, corresponsables o que están involucradas en la conservación del patrimonio cultural y también con otras instituciones fuera del instituto del INAH, pero que también tienen estas mismas características. Entonces, algunos de estos componentes tienen que tener estos programas que les digo. Entonces, la Coordinación Nacional ha decidido generar una serie de programas nacionales, que son estos que están en pantalla, que principalmente se agrupan por la característica de los bienes culturales que atienden, porque ustedes saben, el patrimonio cultural pues de México es amplísimo, es muy vasto, es muy variado, está muy extendido por todo el país. Y entonces, y además cada tipo de material pues requiere una atención distinta, requiere condiciones particulares, requiere conocimientos diferentes para su atención. Y entonces, digamos que en estos programas nacionales hay gente que está especializada en este tipo de bienes culturales, ¿no? Entonces está el programa de patrimonio arqueológico, de patrimonio gráfico rupestre, patrimonio paleontológico, que me parece que es uno de los programas más recientes, pero pues, que atiende un patrimonio importantísimo. El programa de conservación de patrimonio histórico, principalmente in situ, y digamos de patrimonio histórico se desprende el de patrimonio documental, que es en el que yo trabajo, que aunque se entendería que el patrimonio documental es parte de lo histórico, pues es tan amplio y diverso que requiere como su propio programa, ¿no? Su atención específica. También está el de conservación de patrimonio en museos, el de atención integral a comunidades, que justo atiende todo esto
que tiene que ver con las inquietudes, la colaboración con las comunidades y que genera vínculos muy importantes con esta figura que probablemente muchos de ustedes han escuchado de los grupos coadyuvantes, ¿no? O sea, grupos de la sociedad que se organizan y que se vuelven colaboradores junto con el INAH en la protección, salvaguarda, difusión, disfrute de su propio patrimonio cultural. Está también el Programa Nacional de Educación Social para la Conservación y el Programa Operativo de Talleres de la Coordinación, porque la coordinación, una de sus actividades más importantes y sustantivas es justo la intervención directa de bienes culturales en los talleres que tiene, que están, pues que son áreas especializadas, equipadas, y que en las cuales laboran colegas míos que son pues especialistas en sus diferentes áreas, ¿no? En pintura de caballetes, escultura, textiles, documentos gráficos, por supuesto, material arqueológico. Entonces, digamos, estos son a grandes rasgos los programas que forman parte de la estrategia nacional y que yo, desde mi perspectiva, yo veo que cubren una gran variedad y que justo lo que tratan es dar como un enfoque específico que tanto necesita nuestro patrimonio, ¿no? Porque no se puede tratar igual lo arqueológico que lo documental, o que lo que está en museos que lo que está in situ, ¿no? Porque tienen diferentes características y la sociedad se acerca de diferentes maneras. Entonces, digamos, ya en este programa en el que yo estoy, que como por ahí mencionó Rocío, este programa, digamos, arrancó en el 2015 ya como una idea más formada ante la necesidad justo de atender todo este patrimonio documental que es tan amplio y tan diverso. Y entonces se generaron una serie de objetivos que se han ido, digamos, refinando con el tiempo porque también la experiencia nos ha dado como otra perspectiva. Pero digamos que estos son parte de los principales, ¿no? Para mí uno de los más importantes es el primero, que es reforzar en el imaginario social a los bienes documentales como patrimonio de la nación y depositarios de nuestra memoria colectiva, porque a veces, bueno, desde mi experiencia y mi perspectiva personal, yo siento que los bienes documentales, a menos que sean cosas como muy espectaculares, ¿no? Como los códices o los primeros impresos mexicanos del siglo XVI, pues a veces están dejados de lado ahora sí lo voy a decir como en el montón, porque son tantos y además tienden a estar en crecimiento y a veces son como tan cambiantes que de pronto da la sensación de que en el imaginario social o incluso institucional, otro tipo de bienes tienen como mayor relevancia, ¿no? También otro de nuestros objetivos es establecer los lineamientos normativos y técnicos, criterios y directrices para la conservación de acervos documentales en el país. Y aquí yo quiero hacer énfasis en que nuestra aproximación a los bienes documentales siempre tiende a ser más bajo la mirada del acervo en general, más que del documento en particular, y eso lo vamos a platicar también más adelante. Una de las cosas que hemos estado, digamos, de los objetivos iniciales y que hemos estado como construyendo, que no es sencillo, es el mapeo de los acervos documentales bajo resguardo del instituto. Bueno, que eso está como bastante bien documentado, pero recordemos que por ahí se escucha Les pido por favor que apaguen los micrófonos los participantes. Muchas gracias. Pero recordemos que además de todos los acervos documentales, es decir, las bibliotecas, los archivos, las fototecas, que están bajo el resguardo del INAH, es decir, de los centros INAH, de los diferentes centros de trabajo, el instituto también tiene competencia, como por el mandato de ley que tiene, digamos, de velar por la protección de todos aquellos bienes documentales que entran dentro de la categoría de monumentos históricos, ¿no? Por ejemplo, todos estos archivos y bibliotecas antiguos que son parte de las instituciones públicas e incluso privadas que no necesariamente son el INAH. Entonces, digamos, este mapeo que inició como con la identificación de dónde estaban para que nosotros tuviéramos idea, no porque no se sepa claramente, los acervos documentales del instituto, pues tiene que ser ampliado como a toda esta gama de acervos documentales que también están bajo pues sí, digamos, la supervisión o la observancia del instituto. Una de las líneas más importantes que tiene el Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Documental es justo el trabajo en conjunto con los
la gente que trabaja directamente en los acervos, o sea, llámese no solo los bibliotecarios, archivistas, fototecarios, sino toda la gente que está involucrada como en el proceso de la vida de los documentos, o sea, o en la gestión, llámese mandos medios, gente que toma decisiones, los propios usuarios. Y en ese sentido ha sido muy importante la labor de capacitación en temas de conservación, principalmente de conservación preventiva. Otro de nuestros objetivos es promover la elaboración de planes de preservación en los acervos documentales que puedan implementarse de manera continua y articulada, es decir, coadyuvar en el entendimiento a través de un diagnóstico, que eso lo veremos después, de lo que está sucediendo en el propio acervo para generar un plan de preservación, digamos, hecho como a la medida, ¿no? De acuerdo con las características de los documentos que se resguardan, del tamaño que tienen, de la característica del espacio, del personal que labora ahí, de los recursos disponibles. Y digamos que nuestra participación es como en el acompañamiento o incluso en pues ayudar a la redacción, ¿no? Al entendimiento de lo que está pasando para poder generar estas propuestas. Y digo, este está al final, pero como lo decía yo, también es algo del más importante, favorecer a través de la conservación, pues que los bienes documentales estén en condiciones adecuadas para que puedan ser consultados. Los bienes documentales, a diferencia de otro tipo de bienes culturales, tienen como una relación, se establece con ellos una relación muy personal, ¿no? Entre los usuarios, las personas, la sociedad y ellos, por el acercamiento que tiene uno que tener para poderlos consultar, el tener que hojearlos, el tener que tomarlos, ¿no? Tocarlos. Y en ese sentido, pues la conservación ayuda a que estén en una condición suficientemente buena para que puedan cumplir con ese objetivo, porque además un documento que no se puede consultar, pues yo pienso que pierde totalmente su razón de ser, ¿no? Que es la de transmitir cierta información, pues como de manera directa. Entonces, el patrimonio documental pues es amplísimo, digo, aquí yo no puse nada de eso, pero ustedes saben que es súper diverso aún dentro de los libros, dentro de los documentos de archivo, dentro de las fotografías, dentro de los documentos de gran formato, pues hay una tipología diversa, ¿no? Tanto en su forma como en su contenido. Y entonces, pues eso representa todo un reto que nosotros hemos tratado de enfrentar a través de estas líneas de trabajo del programa. Empezando por las asesorías, la coordinación tiene un trabajo muy importante, bueno, por ende el programa de documental, un trabajo muy importante en respondiendo y atendiendo, digamos, demandas de la sociedad en el sentido de asesorías de diferentes cosas, ¿no? De diferentes niveles, desde cuestiones legales, desde cuestiones de peritaje, de diagnóstico, asesorías en conservación, y el programa pues no está exento de esto. A través de la elaboración de diagnósticos y de dictámenes que tienen como un carácter diferente, ahorita lo vamos a ver tantito. El dictamen tiene un carácter más jurídico. A través de la elaboración de proyectos de conservación, de la ejecución de proyectos de conservación, a través de la capacitación, como les comentaba hace un ratito, a través de la normatividad, también tenemos un importante pues trabajo realizado en esto, aunque faltan muchas cosas, pero que yo creo que es importante, también se los voy a platicar, y a través de la protección técnica y legal, que si se fijan, digamos, esto se inserta dentro de todas estas líneas estratégicas, de las cuales yo les platicaba que permean o que tienen que estar, pues sí, insertas en todos los programas nacionales, como parte de la Estrategia Nacional de Conservación. Entonces, como yo les decía, una de nuestras líneas de trabajo más importante para diversos tipos de acciones es el trabajo directo con el personal encargado de los acervos. Y como yo decía, esto no es solamente con el bibliotecario, el archivista, el fototecario, sino con toda la gente que está involucrada pues en algún momento en la vida o en la toma de decisiones que puedan afectar la permanencia o no de estos bienes documentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros atendemos asesorías que tienen que ver desde, por ejemplo, atención de siniestros, nos ha tocado atender inundaciones, nos ha tocado atender
documentos que han sido siniestrados por incendio, nos toca dar asesoría sobre manipulación, o sea, cómo tomarlos, cómo almacenar, sobre conservación preventiva y sobre para generación de planes de preservación o proyectos de conservación específicos. ¿Sí? También tenemos pues una libreta de trabajo que hasta antes de la pandemia era como muy activa, que ahorita pues la realidad es que está un poco parada, que tiene que ver con la capacitación y actualización, y en ese sentido hemos hecho cursos de conservación preventiva para archivos, bibliotecas o fototecas, a veces, digamos, como de manera especializada, según el tipo de acervo, pero también a veces como para acervos documentales en general. Y aquí esto yo lo quiero recalcar porque en un principio, digamos, nosotros generábamos los cursos de conservación preventiva y lanzábamos la convocatoria y bueno, la gente respondía a la convocatoria, ¿no? Y entonces teníamos como un público diverso. Pero también hemos ahora incursionado en una modalidad en la que hacemos cursos de conservación preventiva, digamos, como de manera regional, y hemos tenido comunicación, vinculación con, por ejemplo, gente de los centros SINA, tanto de las áreas de conservación como de las áreas, por ejemplo, de biblioteca o archivo. Y entonces se organizan los cursos y, por ejemplo, fuimos y dimos uno en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, y ellos organizaron que fuera gente de los archivos, principalmente de archivos, pero también de bibliotecas de todo el estado. Y entonces esa es como otra manera. Primero hacíamos cursos en los que la gente iba a la coordinación y teníamos ciertas actividades, se da una parte teórica, una parte práctica de cómo limpiar, de cómo manipular, de cómo hacer algunas guardas de protección, pero también tenemos la posibilidad, bueno, teníamos la posibilidad y cuando la pandemia nos dé tregua y podamos volver a movernos y reunirnos, también de ir a los lugares y dar los cursos de manera como regional, ¿no? De manera local. También hemos tenido cursos que también se pueden replicar de planificación ante desastres y rescate de material documental inundado. La foto de abajo es una muestra de eso. Entonces, este curso es un curso que es súper, bueno, digamos, es divertido porque no es, el desastre no es real, ¿no? Pero es súper dinámico porque hacemos, digamos, ahora sí que muestras y mojamos cosas, y se hace el rescate en vivo y la gente está súper animada. A mí me tocó estar en uno donde les decíamos, ya se acabó, o sea, lo vamos a tirar de todos modos, y la gente quería seguir rescatando cosas. La verdad, súper interesante. Se generan dinámicas de trabajo pues muy enriquecedoras, y la gente se va muy contenta, y yo sé de casos de acervos donde se ha aplicado ya pues este conocimiento, ¿no? Donde ya tuvieron alguna inundación y pues tuvieron que aplicar parte de lo que se vio en este curso. También aquí no lo puse, pero alguna vez impartimos un curso aunque no lo impartamos nosotros, pero también lo organizamos, sobre identificación, tratamiento y control de ataque biológico en acervos documentales, que también fue, pues que ahí nos dimos cuenta, digo, o reafirmamos que es un problema que es como muy extendido, que aparece mucho en los acervos y que hay poco conocimiento de cómo hacerle frente, ¿no? Y que además se le tiene mucho miedo porque efectivamente puede ser también causa de problemas para el propio personal, ¿no? O sea, incluso de salud. Y también hemos tenido cursos de actualización para restauradores, porque aquí muchos de los cursos, o sea, están diseñados para que vaya gente, digamos, de todos los perfiles, ¿no? Porque tienen que ver con el día a día, con el actuar en caso de una emergencia, con la conservación preventiva, que yo creo que es responsabilidad de todos, no solo de los restauradores, sino de todos, desde el primer usuario hasta el director del acervo. Y también tenemos cursos de actualización para restauradores que son más específicos, y hemos organizado pues uno sobre conservación de documentos escritos con tintas ferrogálicas, y otro no me acuerdo si era sobre conservación de material fotográfico, me parece también. Pero bueno, tenemos como no voy a decir un catálogo, pero como hay variedad de cursos que se pueden impartir, y siempre también hemos ofrecido
De hecho, en la biblioteca de Rocío una vez fuimos a dar un curso de conservación preventiva, digamos, para la gente del propio acervo. Porque generalmente cuando hacemos los cursos, digamos, donde va gente de muchas instituciones, pues solo puede ir 1 o 2 personas máximo de cada institución y a veces pues no es tan sencillo la transmisión no es tan sencilla la transmisión del conocimiento. Y también entonces podemos organizar cursos que sean específicos para una institución, de manera que todo el personal que está involucrado pueda recibir la misma información y como que, pues que nos caiga el 20, ¿no? Que la conservación es, sobre todo la conservación preventiva, pues es algo en lo que todos podemos participar, ¿no? Entonces, también hacemos diagnósticos del estado de conservación, generalmente, digamos, a demanda. El último caso es aquí está el ejemplo, es el archivo Roberto J. Weidlander de la Dirección de Tecnología y Antropología Social, que ellos nos solicitaron que realizáramos un diagnóstico justo, ya habíamos hecho uno el año pasado como de todo su acervo, pero de este archivo en particular, por una serie de, digamos, de necesidades que tenían, y entonces la gente puede escribir a la coordinación y nosotros podemos ir y realizar un diagnóstico en el cual, digamos que nuestro objetivo es conocer qué hay, en qué estado está, qué está pasando, qué está causando el daño, si es que algún daño está pasando, para poder entonces jerarquizar la problemática. Y bueno, esto evidentemente no solo se trata de diagnosticar, sino después realizar una propuesta de conservación, ¿no? Y entonces hemos hecho diagnósticos no solo de acervos del instituto, como el Fondo Documental del Museo Regional de Querétaro, o el de Casa de Morelos, o el de la DEAS, sino también de instituciones públicas, como el Archivo de Concentración de la Secretaría de Cultura, y también privadas, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Porque, bueno, para donde uno voltee, hay acervo documental, ¿no? Todas las instituciones, ahora por ley, además, todos los sujetos obligados, pues tienen archivo, pero también tienen biblioteca y muchos tienen fototeca y a veces tienen cosas más interesantes como mapotecas y planotecas y todo tipo de tecas, ¿no? Entonces, como les decía, los diagnósticos, pues generalmente son el inicio, el punto de partida para la elaboración de proyectos para acervos documentales. Y bueno, que les decía, que los diagnósticos permiten conocer, entender, jerarquizar y establecer propuestas, ¿no? Y yo aquí debo ser muy enfática que el programa de patrimonio documental tiene un enfoque meramente, o sea, totalmente hacia la conservación preventiva, eh, entendiendo que es o sea, que es indispensable la participación de todos los que elaboran en el acervo pues para generar un cambio positivo que favorezca la permanencia de todos sus bienes documentales, ¿no? Generalmente nosotros no ejecutamos proyectos, digamos, en instituciones privadas, por supuesto que no, pero tampoco en instituciones públicas que estén fuera del instituto, porque bueno, en el programa nosotras solo somos 4 personas, 4 restauradoras, y aunque trabajamos en estrecha colaboración con el taller de documentos gráficos de la coordinación, pues ellas también son 4 y tienen, bueno, dentro de sus actividades, tienen otra planificación, ¿no? De intervención de obra directa dentro del taller. Entonces, generalmente lo que hacemos es generar proyectos en los que se involucre la participación de toda la gente que labora en el acervo, pues para llevarlo a buen término. Esto que ven aquí arriba es parte de un proyecto de estabilización que se realizó en el Fondo Conventual del Museo Regional de Querétaro y que fue el primer proyecto con el que se bautizó el programa nacional. Y bueno, también tenemos la ejecución de proyectos que sí han sido como parte ya en acervos del instituto y como les decía, en muchos de esos proyectos, no solo en esto, también en las asesorías, en los cursos, tenemos un trabajo coordinado totalmente con las restauradoras del taller de documentos gráficos de la coordinación, ¿no? Porque, bueno, ahí hay gente que tiene un grado de especialización máximo y que tienen un conocimiento importantísimo que, pues, es muy importante transmitir. Entonces, nos han ayudado muchísimo tanto en los cursos, como en las asesorías, como en los proyectos. Aquí, por poner algún ejemplo, está el fondo de los proyectos de estabilización y conservación preventiva que
que hemos realizado, esto solo es un ejemplo, pero está el Fondo Conventual del Museo Regional de Querétaro, del Fondo Conventual del Archivo Histórico y Museo Casa de Morelos en Morelia, el archivo parroquial de San Luis Huexotla, que aunque ese no es del INAH, recuerden que los archivos parroquiales, digamos, por sus características, entran dentro de la categoría de monumentos históricos, entonces es parte de la competencia de lo que nos mandata la ley. Pero hemos trabajado, digamos, a nivel de proyectos también bueno, aparte de Querétaro, ¿cómo se llama este lugar? En Mérida. También hemos trabajado, ¿en dónde? Ya no me acuerdo ahorita en dónde. Como este año estamos, pues hemos estado encerradas. Pero bueno, hemos estado desde el sureste hasta el norte y hemos hecho diferentes cosas. Evidentemente hemos hecho mucho más cursos y más asesorías y más diagnósticos que proyectos ejecutados porque pues requieren más tiempo, recursos y personal, ¿no? Y bueno, aquí por poner un ejemplo, esto que ven es la estabilización de un archivo. Y entonces aquí hicimos desde limpieza, elaboración de guardas, cambio de contenedores. Y si ven en la foto de la derecha, las cajas de abajo es como digo, no estamos viendo el interior, pero como el final de el inicio de cómo estaban en cajas de cartón. Y arriba ya tienen unas cajas, tienen sus guardas, están limpios, están ordenados, evidentemente. Y están ya como en contenedores para archivo, pero con características de conservación, ¿no? Y aquí yo quiero destacar que es súper importante, aquí sí trabajamos directamente nosotras 4 en la elaboración, o sea, digamos en la ejecución del proyecto, pero pues siempre trabajamos en colaboración con la gente, en este caso del archivo, ¿no? Para que quede súper claro que nosotros no hacemos, ni modificamos, ni cambiamos el orden, la disposición, ni como el ordenamiento en el que están los documentos, sino simplemente, digamos, respetando esa parte, nosotros ejecutamos acciones para mejorar las condiciones de conservación y que los documentos puedan ser pues consultados, ¿no? Y que permanezcan el mayor tiempo posible en las mejores condiciones posibles. Como les decía, también hemos dado asesoría y atención, no solo atención, en este caso, a bienes documentales siniestrados. Nos tocó, por ejemplo, una vez ir a ver un archivo de la Administración Pública de la Ciudad de México que se había inundado. Entonces ahí fuimos, lo revisamos. Es una historia un poco trágica porque se mojó, la gente no supo qué hacer y lo metieron en bolsas y después de 6 meses no encontraban quién les diera la asesoría. Cuando llegaron con nosotros ya tenían 6 meses en bolsas, porque debo aclarar que se había inundado con aguas negras. Entonces, claro, la gente tenía muchísimo miedo pues tan siquiera de tocar, ¿no? Aquello. Y ahí nosotros pues no le dimos atención, simplemente hicimos un dictamen dando una serie de recomendaciones porque era muchísimo material, que además eran expedientes que estaban en activo, que pues tenían ahí, o sea, se hizo una recomendación para que pues buscaran un servicio privado pero ya específico, ya como con ciertas directrices, ¿no? En este caso, aquí se atendió una solicitud para dar ayuda en el caso de un pequeño archivo local, pues que como pueden ver sufrió un siniestro por fuego, se incendió. Y aquí sí se hizo no solo la asesoría, sino un proceso de rescate con ayuda de la gente de la comunidad, ¿no? Y aquí fue una restauradora, Aura Ortiz, del Programa Nacional, y también Tania Estrada, que también ella es del taller de documentos gráficos, especialista también con un grado alto de especialización, insisto, en la atención de patrimonio documental. Hicieron un trabajo excelente en 2 días, porque además fue con mucha premura y en condiciones, pues, o sea, en condiciones difíciles, ¿no? Y hicieron un trabajo estupendo, pues rescatando lo que había quedado rescatado, ¿no? Por eso insistimos tanto en la conservación preventiva, porque no queremos como llegar a esto, ¿no? También dentro de las cosas que nos ha tocado hacer, pues ahora cuando los sismos del 2017, digamos que la mayor parte del daño estuvo puesto, ¿no?, en los bienes inmuebles y en los bienes muebles de otro tipo, pinturas, pintura mural, vitrales,
Sin embargo, también hubo algunos acervos documentales pues afectados, y en este caso les estoy presentando imágenes de un rescate que fuimos a hacer en pues en el archivo parroquial de uno de los templos afectados. Y entonces en este caso fuimos Aura, Marlene, que son parte del programa, y yo, y fuimos en 2 días pues a rescatar esto, ¿no? A trasladar los archivos. Afortunadamente el archivo como tal, no, a los documentos no les pasó nada, pero el espacio, como pueden ver al centro de la pantalla, pues quedó bastante afectado, ¿no? Entonces trasladamos el acervo, armamos estantería que el propio programa proporcionó, y se hizo el traslado con un acta en el que quedó bajo resguardo en otra área del propio, pues de la propia parroquia, porque resulta que este es el archivo histórico y es un archivo súper consultado. Entonces la gente del pueblo, de la comunidad, lo consulta muchísimo porque es, digamos, ahí hay documentos que dan fe de cosas que no hay en otro lado, ¿no? O sea, cuándo nacieron, cuándo se casaron, porque hay veces que no existe el documento civil, pero existe el documento religioso. Entonces, sí necesitaban como que estuviera en un área que estuviera segura para que la gente de la parroquia pues pudiera seguir, digamos, de la oficina parroquial pudiera seguir dando el servicio de consulta. Y entonces nos pidieron que fuéramos, y pues la verdad es que fue una experiencia súper bonita. Un poco, digo, porque es súper impactante entrar a un lugar y ver así como un muro caído y todo, pero muy satisfactoria. Y también, pues hemos colaborado en proyectos de la propia institución. Este es un traslado en el cual participamos. Y aquí yo debo decir que, pues con todo el apoyo institucional, pero además con el apoyo de mucha gente de la coordinación, porque no solo fue gente del programa y del taller, sino incluso de otras áreas de la coordinación. O sea, cuando vieron porque era un poco contrarreloj, y cuando vieron que ya no podíamos más, porque unas jornadas súper intensas, pues hubo gente que se apuntó, ¿no? Como aquí en la parte central que está Gaby Gómez, a la que yo le mando mucho cariño, y que ella era una de las diseñadoras de la coordinación. O sea, ella ni siquiera nada, pero hay veces que hay acciones que se pueden realizar con una pequeña capacitación, y pues que hay que sacar el trabajo, ¿no? Entonces, la verdad es que han sido como trabajos súper interesantes estos 6 años. También, como les platicaba, hemos tenido un trabajo importante en cuestiones de normatividad. Me parece que aquí, dentro de este ciclo de conferencias que organiza la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, van a tener aquí a una de nuestras colegas, o 2 de nuestras colegas, platicándoles sobre la norma de acervos documentales y lineamientos para su preservación, pero el personal del programa, yo incluida, hemos participado en la redacción de este documento. Y creo que es muy importante mencionarlo porque, aunque no es una ley ni es un reglamento, o sea, digamos, su jerarquía jurídica no es de lo más alto, pero es un documento emitido por el gobierno mexicano que da una serie de recomendaciones que está interesante saber. Ustedes, si buscan en línea, pueden buscar, o sea, buscan, por ejemplo, norma de preservación documental, y ahí les aparece la liga. Está alojada en diferentes partes. Hay una página de la UNAM, una parte del grupo de preservación documental en el que yo participo, y ahí lo pueden descargar, lo pueden consultar. Es más, les pido que lo consulten, y pueden ahí, después de consultarlo o de leerlo, contestar una pequeña encuesta que nos puede ayudar a mejorarlo cuando sea el momento de su revisión, porque lo que es muy interesante de estas normas mexicanas es que una vez que se aprueban y digamos, se publican de manera oficial, tienen una vigencia de 5 años, después de la cual tienen que ser sometidas a revisión. Y es muy interesante porque la retroalimentación, porque eso nos permitirá como, pues, mejorar un documento, que lo que queremos es que sea una guía, que sea súper útil, ¿no? También hemos últimamente estado participando en la actualización de los lineamientos de operación de la fototeca de la CNCPC, y estamos también, personal del programa, en un seminario que dirige Diana Cardona, que es parte del programa, que es se llama Fotografía Patrimonio de Todos, y en el que hemos también tratado de generar una serie pues, de información, ¿no? Para ayudar a la conservación del patrimonio fotográfico de los acervos fotográficos del instituto, ¿no?
Y bueno, hemos tenido diferentes cosas, pero estas son como las cosas más actuales. Les decía yo que otra de las líneas es la protección técnica y legal. Entonces, también participamos realizando peritajes en casos de tráfico ilícito, ¿no? Para determinar el carácter de monumento. O sea, esto es algo que hace la coordinación, digamos, a solicitud de diferentes instancias, ¿no? Desde el área de jurídico de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, del Ministerio Público y tal, ¿no? Pero digamos, como parte de esa actividad que tiene la coordinación, pues personal del programa ha participado en eso, ¿no? Y es como súper, cuando a mí la primera vez que me tocó me pareció una actividad que hasta me emocionó porque pues tú puedes ser parte de la pequeña, o sea, un pequeño eslabón en la cadena que puede ayudar a solucionar un problema. Y en ese sentido, nosotros hemos, este año nos estamos, digamos, sumando a una iniciativa de la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural que está impulsando un programa de prevención de tráfico ilícito de bienes culturales. Entonces, nosotros, desde el área de documental y viendo este panorama de que lo documental a veces se queda un poquito de lado y que además requiere una atención específica, pues estamos en el proceso de la elaboración de un diagnóstico de la situación de tráfico ilícito de patrimonio documental, principalmente, bueno, para conocer, como les decía, lo que sirve un diagnóstico, pero principalmente para establecer, pues, líneas de trabajo del programa que puedan ayudar a esto, digamos, que podamos establecer líneas que después podamos transmitir a los acervos documentales para ayudar, pues, a prevenir esto, porque lo que nos hemos dado cuenta dentro del proceso de investigación, que todavía está inconcluso, pues es que tristemente pocas de las denuncias llegan a buen fin, ¿no? Y además de lo que se pierde, poco se denuncia. Entonces, creemos que en este aspecto específico también, digamos, como que la prevención sería pues la vía, ¿no? Para poderlo solucionar. Y bueno, también hemos hecho dictámenes solicitados por otras áreas, que la diferencia, digamos, con el dictamen, entre el diagnóstico y el dictamen es que el diagnóstico es como pues como una instantánea, una fotografía de la condición en la que está o de la situación en la que está un acervo, ¿no? En general. Y a veces el dictamen tiene otro carácter, ¿no? Es también para conocer y dictaminar o establecer si puede suceder algo o no, por ejemplo, ¿no? Si un documento puede ser trasladado, puede ser exhibido, si un dictamen puede ser incluso si el documento tiene un carácter de monumento o no lo tiene, o sea, una serie de cosas que tienen ya más implicaciones como jurídicas, pero que también hemos participado en eso y pues estamos siempre como aquí. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí porque es como muchas cosas, creo que estoy más o menos como sobre buen tiempo. Y a mí me gustaría, dejo aquí, la presentación creo que va a quedar en alguna parte, y aquí dejo mis datos. Evidentemente, eh, para el programa nacional es súper importante la comunicación directa con los acervos, a veces como la comunicación vía institucional no es tan sencilla, y entonces yo les pido de favor que cualquier duda que tengan nos pueden escribir a mi correo institucional, y a través de él podemos ponernos de acuerdo para cualquier cosa que necesiten, porque justo esa es nuestra línea de trabajo, ¿no? O sea, la coordinación tiene 3 acervos documentales muy importantes, la fototeca, la biblioteca y el archivo, que están en bastantes buenas condiciones y con los que, bueno, cuando es necesario trabajamos directamente en pro de, si hay alguna necesidad, ¿no? Si lo necesitan de nuestra parte. Pero el programa realmente pues se enfoca al trabajo con los acervos documentales de todo el instituto, incluso, como ya les comenté, de fuera del instituto. Entonces, ahí pueden solicitar cualquier tipo de asesoría. Si no lo sabemos, podemos investigarlo y siempre se puede canalizar como la ayuda, ¿no? Y yo hasta aquí lo dejaría, Rocío. Entonces, voy a dejar de compartir. Te agradecemos mucho, Tere. La verdad es que es un mundo por descubrir, todos los que estamos al frente de acervos. La verdad es que, como te lo había dicho desde las primeras veces que tuve acercamiento contigo, creo que tenemos que acercarnos a los especialistas para nutrirnos de información, porque en ocasiones no nos da la vida como para ser expertos en todo. Y como bien lo decías, aquí la palabra clave, los términos clave es la conservación preventiva, o sea, teniendo conservación preventiva, buenos hábitos, etcétera,
vamos a poder evitar llegar a otras circunstancias en las cuales en ocasiones hasta nos podamos arrepentir. Una parte que les aplaudo mucho y que sí invito a todos los que nos están sintonizando es a conocer la norma mexicana de lineamientos para su preservación, porque efectivamente entre más información tenemos como responsables de acervos, como operativos de acervos, los directivos de las instancias, aunque no están involucrados, que conozcan, pues entre mayor información y mayor capacitación, entonces podemos lograr otros tantos objetivos por cada una de las instancias. Invitamos a los participantes de Teams, si alguno está interesado en gestionar alguna pregunta en este momento, nos ayuden levantando la manita y ahorita vamos dándole la palabra a los participantes o a los que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook o YouTube también. Si tienen alguna pregunta, nos las hagan saber y con gusto ahorita nosotros se las podemos compartir a Tere para que este es el momento en que abordemos muchas temáticas con ella. Si me lo permiten también, otro de los puntos que acaba de abordar ella, que es muy importante, son los diagnósticos en las condiciones en las cuales están nuestros acervos, porque de ahí podemos partir para todo. Conocer en qué condiciones están, no solamente el documento físico como tal, todas las condiciones que lo rodea, humedad, temperatura, almacenaje, etcétera. Y de ahí podemos partir para poder organizar o planear muchas cosas, solicitar recursos, informarle a las autoridades en qué condiciones están y qué necesitamos para lograr la conservación, o en estos casos acercarnos a las compañías restauradoras para que se pueda lograr otro tipo de objetivos. Que también mi admiración para ustedes, porque ustedes son 4 que atienden a todo el instituto prácticamente, y pues sí, en ocasiones funciona perfectamente que nos capaciten más a nosotros como para evitar cosas, a que esperemos al daño y luego les estemos como llenando la agenda de trabajo para que nos atiendan a todos. Pero bueno, a ver, no sé si alguien tenga alguna duda y en estos momentos las comenzamos a plantear. A ver, aquí tenemos. A ver, Maribel Martínez, si gustas encender tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. En medio de esta pandemia, ¿ustedes se han trasladado físicamente con pues con algún acervo documental, ya sea fototeca, biblioteca, archivo o algo así, para asesorar y dar seguimiento si llegan a tener algún siniestro o algún detalle? Porque, bueno, digo, todos sabemos que el instituto ha tenido una serie de recortes muy interesantes y bueno, eso a veces limita mucho los viáticos y los traslados. Entonces, bueno, yo que me encuentro quizá no muy lejos de la Ciudad de México, podría hacer otras cosas, ¿no? Pero los que están, digamos, ahorita a lo mejor Chihuahua o no sé, Yucatán, ¿no? Que están muy lejos, no sé si a ustedes esto no les ha generado conflictos bueno, con su labor. ¿Puedes prender tu micrófono, Tere, porfa? Gracias. Perdón. Primero que nada, Maribel, hola, mucho gusto de verte. Efectivamente, ha sido muy compleja esta situación, no solo para el programa, sino para toda la coordinación y todo el instituto. En esta pandemia, yo debo decir, a mí sí me ha tocado ir a hacer comisiones en la Ciudad de México. Ahora, eso no quiere decir que la coordinación no esté trabajando en cosas que son urgentes fuera de la Ciudad de México. La cuestión es que a mí no me ha llegado ninguna solicitud para trasladarme. Si fuera el caso y realmente fuera algo urgente, digo, porque, no sé, una cosa ahorita es la atención de un siniestro, porque algo se inundó, ¿no? Y otra cosa es como, pues, la elaboración de un diagnóstico del estado en el que está un acervo, en el que ha estado, ahora sí que ha estado de 10 años, ¿no? O sea, son cosas diferentes. A mí en lo particular, y ni a nosotros en el programa, nos ha tocado ir a hacer una comisión fuera de la Ciudad de México, pero sí están abiertas las posibilidades y bueno, ahorita que digamos pareciera que vamos a como empezar con un regreso tentativo escalonado, probablemente, o sea, sí se pudieran hacer. De todos modos, siempre existe la comunicación y bueno, lo que creo que nos ha dejado esta pandemia como enseñanza es que hay otros medios de comunicación, ¿no?
incluso hasta para la elaboración de un diagnóstico, aunque nunca será lo mismo el poder ver directamente, pero, o sea, algo como lo que estamos haciendo ahorita, perfectamente puede ayudar como a establecer ciertas cosas, ¿no? Digo, a mí me tocó hacer un diagnóstico y toda la información previa que uno requiere sobre cuántos documentos tienen, quién trabaja ahí, si tienen catálogo, ¿no? Eso lo gestionamos en una reunión vía plataforma virtual y la visita fue solo para enfocarnos con el mínimo de gente presente, a enfocarnos a la revisión del acervo y del espacio, ¿no? Ya como físicamente. Entonces, sí hay más limitaciones, pero siempre hay manera pues, de generar el trabajo. Aunque no fueran las condiciones pues, más óptimas, pero sí se puede. Entonces, pues sí. Y la asesoría pues siempre se puede dar. Gracias. No, ¿de qué, Maribel? Muchas gracias, Maribel. Había levantado la mano Angélica Hernández. No sé si aún quiere hacer una pregunta porque ya no la veo conectada. Sí, aquí estoy. Sí, adelante, Angélica. Buenas tardes. Bueno, es que ya contestó un poco. Mi pregunta era, bueno, sé que en la coordinación hay 4 restauradoras. Yo soy investigadora de la biblioteca, también nada más contamos con Xochitl. Y ya hemos pasado por este problema de goteras, de no sé si sean hongos, lo que hay en algunos acervos. En fin, de que no tenemos conocimientos como trabajadores, que no somos restauradores, de la ¿cómo se llama? Conservación preventiva. Entonces mi pregunta sería, bueno, Xochitl también se le carga el trabajo en la biblioteca y no tenemos cursos. Incluso cuando pasó lo de las goteras, pues se hicieron cosas ahí con cosas que ya se habían experimentado y para mala suerte de nosotros, pues no estaba tampoco Xochitl en ese momento, estaba de licencia. Y la pregunta sería esa, ¿cómo podríamos hacerle para, bueno, ahorita por la pandemia no, pero para que se gestionaran cursos? No sé si de la propia comisión o sería mucho trabajo para la restauradora, porque todos los que estamos involucrados con los acervos, pues no tenemos estos conocimientos preventivos, ¿no? Y creo que son indispensables que debemos de conocerlos. Sí, por supuesto. Mira, yo debo decir que ya nos ha tocado, ahorita, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero sí ya hemos tenido colegas de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en alguno de los cursos, pero como dices, efectivamente, los cursos, como yo les platiqué, como estaban planteados, pues va gente, 1 o 2 personas máximo de cada acervo. Entonces, sin ningún problema, se puede hacer una solicitud a la coordinación y podemos armar un curso de conservación preventiva. Yo, en ese problema de goteras, no sé, bueno, a mí me tocó, incluso justo como dices, cuando Xochitl estaba de licencia, participé como dando alguna asesoría ahí con ustedes. Ya un curso de conservación preventiva, digamos, para el establecimiento, como ahorita mencionó Rocío, Rocío dijo de buenos hábitos, yo voy a decir de buenas prácticas, en su acervo. Por supuesto que se puede gestionar desde la Biblioteca Nacional, pueden escribir a la coordinación y lo podemos armar sin ningún problema, digamos ya como de manera específica para su acervo y de manera que esté todo su personal presente, ¿no? Y claro que sí, la asesoría siempre, mi correo está abierto cuando quieran. Y yo creo que es súper importante esto que mencionas porque yo considero que la conservación preventiva tiene que estar presente en todos los momentos de la vida del documento, en todas las actividades que se realicen en el acervo, desde, digo, en el caso, como ejemplo, de la Biblioteca Nacional, desde la adquisición, desde los procesos técnicos, desde el almacenamiento, la consulta, la limpieza de los espacios, todo tiene que estar permeado de buenas prácticas que favorezcan la conservación, porque, como yo decía, como con los documentos tenemos una interacción como muy personal, cualquier actividad que hagamos puede tener un impacto positivo o negativo en su permanencia. Entonces, está muy bien que toda la gente del acervo tenga conocimiento de cuáles son esas buenas prácticas que tendrían que sustituir a las prácticas que no son las más adecuadas,
justo para que todos contribuyamos a la conservación de los documentos en todos sus estadios y también a la seguridad del personal y los usuarios, ¿no? Porque, bueno, esto que mencionas de un problema de filtraciones o de gotas o de inundación, pues puede generar otro tipo de problemas que no solo ponen en riesgo la permanencia de los documentos, sino podrían ser, pues, perjudiciales para la salud. Entonces, lo mejor sería poder evitar que sucedieran los siniestros, pero aún sucediendo, pues se pueden realizar acciones que ayuden a minimizar el daño y a minimizar el riesgo también. No sé si contesté la pregunta. Sí, y la solicitud la tendríamos que hacer como trabajadores o la tendría que hacer el doctor Baltasar o cómo sería. Puede ser a cualquier nivel, o sea, yo no puedo, decir que darles la indicación de quién, pero o sea, si la quieren hacer como trabajadores, la pueden hacer como trabajadores. Si están organizados, claro que sí. Puede ser a nivel de dirección, por supuesto que sí. Puede ser a nivel de subdirección. O sea, en realidad, la coordinación atiende las solicitudes que tienen que ver con la conservación. Y la capacitación, como ya les dijimos, bueno, como ya les platiqué, es una de las líneas más importantes que tenemos en el programa. Gracias. De nada. Gracias, Angélica. Le damos la palabra a la restauradora Xochitl Cruz, que aquí está también con nosotros. ¿Nos escuchas? Ahí estás. Sí, muchas gracias. Aitere, pues gracias por aceptar la invitación. Y me da mucho gusto escuchar esta propuesta de Angélica porque en realidad esto se basa mucho en la comunicación, ¿no? Y como dices, cambiar algunas conductas que puede ser muy sencillo y que pueden dar también excelentes resultados. Y bueno, creo que nos tendremos que poner manos a la obra en la biblioteca justo para que todos los trabajadores podamos pues tener estos cursos, o sea, independientemente de las formas de contrataciones, o sea, todos los que estamos relacionados con los acervos, tenemos nuestra labor en la conservación preventiva. Quisiera también enfocar algo de tu presentación que me pareció bien interesante, que es la importancia de los diagnósticos. Aquí, de hecho, bueno, existen varias metodologías porque depende para qué quieres el diagnóstico, ¿no? El objetivo del diagnóstico como tal. Y los que trabajamos en acervos, luego también, no sé, todos pensamos en las bibliotecas, archivos, que lo primero que se nos ocurre es, esto está deteriorado, hay que mandarlo a restaurar, ¿no? Sí. Como si solamente tuviéramos que enfocar la conservación en la restauración. Y me gustaría que aportaras un comentario mayor acerca de la importancia del diagnóstico y de cómo también hay que tener un equilibrio entre la restauración, la conservación preventiva, para qué sirven los diagnósticos, porque finalmente la elaboración de diagnósticos requiere tiempo, ¿no? Sí. Y pues quieras que no, en ese tiempo implica un presupuesto. Claro. Que en ocasiones se podría ver que es una pérdida de tiempo el diagnóstico, pero creo que ahorita que tú estás dando en el punto, sería excelente que nos dieras como una idea más amplia de esta importancia. Mira, yo primero voy a decir, entiendo por qué pareciera que, por qué para mucha gente puede parecer que la restauración es la solución. Lo entiendo de entrada porque la restauración me exime a mí como de la responsabilidad de la conservación, ¿sabes? Porque la restauración lo que hace es tomar un objeto que presenta un deterioro y tratar el deterioro. Y por otro lado, la restauración puede ser muy vistosa, puede ser algo que es muy, o sea, porque puede generar un cambio muy significativo en cómo se presenta un objeto, llámese el documento, lo que sea. Entonces, entiendo, pero la restauración finalmente lo que está haciendo, o sea, lo voy a decir así llanamente, o sea, más vale prevenir que lamentar. La restauración lo que hace es un paliativo para la causa del deterioro. ¿Y por qué la importancia del diagnóstico? Porque cuando tú te encuentras un documento deteriorado y dices, esto necesita restauración, pero no entiendes qué es lo que está causando el deterioro, le estás echando dinero bueno al malo. La restauración es muy costosa porque requiere de un alto grado de especialización en el conocimiento técnico para la intervención. O sea, no cualquier restaurador puede intervenir bienes documentales. No cualquier restaurador de bienes documentales puede restaurar un libro. No cualquier restaurador de bienes documentales puede restaurar una fotografía. Pero todos podemos hacer conservación preventiva. El diagnóstico lo que nos permite es
saber qué le está pasando, o sea, entender, yo estoy viendo que mis libros tienen manchas. Ah, fácil, traigan una goma. Pues no, lo que hay que hacer es entender qué está causando las manchas. ¿Son manchas de humedad? ¿Tengo goteras o tengo una alta humedad relativa? ¿Son manchas de deyecciones de insectos? Entonces tengo un ataque de insectos. ¿Son manchas de comida? ¿Tengo malas prácticas en el acervo documental? O sea, ¿el personal tiene malas prácticas? ¿Son manchas de lodo? ¿O son manchas, son por ejemplo de coloraciones por cloro? ¿El personal de intendencia tiene malas prácticas de limpieza en el acervo? Entonces, el diagnóstico lo que nos permite es ver qué hay y entender por qué está sucediendo. Y como tú dices, puede parecer que es mucho tiempo invertido sin que suceda un cambio significativo en la apariencia del acervo. Sin embargo, es la base fundamental para establecer cualquier cosa, porque cuando tú te enfrentas a un acervo, ves un montón de problemas, muchos. Ves polvo, ves desorden, ves falta de recursos, falta de estantería, malas prácticas de acomodo, falta de guardas, no limpian bien, un montón de cosas. Pero no puedes solucionar todo. Entonces, el diagnóstico te permite jerarquizar la problemática, entender qué es urgente, qué es necesario y qué es posible. Y después, respecto a esa jerarquización, gestionar recursos y planificar en el tiempo y decir, esto es urgente, entonces lo voy a atender primero y de los 4 pesos que me dan, porque solo nos dan 4 pesos, los voy a invertir en eso. Pero mi cambio va a ser significativo y va a ser a largo plazo. El diagnóstico me permite establecer programas permanentes para cosas específicas o proyectos cortitos para cosas específicas, ¿no? O sea, porque hay cosas que tienen que ser permanentes, como la limpieza, por ejemplo. Y hay cosas que pueden ser específicas, como la estabilización de un archivo o de un fondo específico. Entonces, yo creo que el tiempo invertido en un buen diagnóstico es fundamental. Y además hay que entender que el diagnóstico es una instantánea que tiene que tiene caducidad. Y su caducidad está determinada cuando empiezas a cambiar las condiciones. Si tú generas un diagnóstico, generas un programa de trabajo y empiezas a ejecutarlo, el diagnóstico se modifica y puede modificarse para bien. Entonces, un diagnóstico, además de realizarse, es algo que se tiene que revisitar y revisar cada cierto tiempo para saber si también, para poder hacer una evaluación, si lo que yo estoy haciendo está teniendo el cambio, resultando en el cambio positivo que busco, o si no está sucediendo, o si estoy yendo para atrás. Y como decía por ahí Rocío, el diagnóstico no solo es de ver los documentos y decir, este tiene roturas, este está oxidado, este está doblado, no, sino cuáles son las prácticas de trabajo, cuáles son los hábitos de trabajo, cuál es la dinámica de trabajo, quiénes están involucrados, cuáles son los recursos disponibles, cómo está el espacio, cómo está el inmueble, cuál es la consulta, cómo voy a involucrar a los usuarios, o sea, porque todos, yo creo, desde el usuario, yo pienso en Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que vas y muy amablemente los vigilantes que están a la entrada te piden que te anoten, guardan tu mochila. Bueno, ellos son parte de la conservación, tienen que ser parte de la conservación, porque ellos pueden ver si algo no está sucediendo bien y pueden ayudar a corregirlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a mí me parece que el diagnóstico es fundamental. Yo debo decir que como restauradora a mí me parece una de las cosas más increíbles, pero también más engorrosas de hacer. O sea, no los hace uno por gusto, sino porque de verdad, o sea, es como si vas al médico y no te revisa y te quiere cortar un pie. O sea, que dices, a ver, espérese. Si no me da un diagnóstico, no dejo que me toque, ¿no? Y es exactamente igual. No deberíamos dejar que nadie tocara los documentos si no están diagnosticados. Y el acervo, ¿no? Entonces, a favor del diagnóstico, aunque nos aburra, porque a veces es aburrido, pero sí hay que hacerlo, ¿no? Sí, muchas gracias, Tere. De nada. Gracias, Xochitl. Y si yo pensé que solo a mí se me hacía muy tedioso el diagnóstico, No, pero es veo que no. aburridísimo. Es Pero la aburridísimo, verdad pero es hay que que los hacerlo. resultados son buenísimos, o sea, Sí, detectas infinidad de cosas. sí. Le damos ahora la palabra a François René, que tiene la manita levantada. Bienvenida, François. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Nos escuchamos. Sí.
Hola Tere, hola Xochitl, que las conozco bien, bueno, a todos ustedes. Sí, lo del diagnóstico efectivamente es muy, muy importante, porque de ahí detectas lo que tienes que intervenir, lo que tienes, ¿no? Y lo que puedes aconsejar, y independientemente que se restaure una pieza o no, ¿no? Sí, pero quería preguntarte, Tere, al principio, bueno, y se me hizo para mí, a mi punto de vista, muy interesante, porque, bueno, yo egoístamente, porque los documentos, pues a uno les gusta tener acceso a ellos lo más directamente posible, y parece que, por lo que tú decías, que justamente se trata de darle esa relación directa a los documentos con el público, ¿no? Y entonces te quería preguntar qué tanto eso se trata de lograr o de hacer, y de qué manera. Sí, yo debo confesar, yo por ejemplo, yo soy ávida lectora y me encantan los libros. Entonces entiendo la necesidad de consultar directamente los documentos. Y creo que la consulta directa también ayuda como a poner en relevancia el valor del documento como objeto, ¿sabes? No solo como la información que contiene, sino también como en el objeto que contiene la información. Sí. Entonces, la conservación del objeto, de su materialidad, de su técnica de manufactura, también es importante porque nos permite la transmisión de la información. Ahora, la información que contiene el documento, en la tipología que tenga, también evidentemente se puede transmitir de otras maneras, ¿no? De manera digital, a través de una foto. Ahora podemos consultar acervos que ni siquiera están en nuestro país a distancia. Y yo entiendo que hay muchos documentos que, pues, por sus propias características, por su rareza, por su fragilidad, por su, digamos, por su valor, ¿no? A veces no es posible consultarlos directamente. Pienso, por ejemplo, en los códices, o sea, como tienen que estar bajo ciertas condiciones de conservación, no es tan fácil acceder a ellos. Pero yo creo que son los casos, o sea, son las excepciones, ¿no? O sea, yo sí creo, yo estoy convencida de que los documentos nacieron para ser consultados, para ser tocados y para ser leídos, y de ahí la importancia de que la conservación preventiva sea también, o sea, de hacer partícipes de la conservación preventiva también a los usuarios, porque desgraciadamente la consulta puede ser un momento en que se genere mucho deterioro. Ahora, eso se puede detener, se puede revertir teniendo buenas prácticas de consulta, teniendo buenos soportes y dando capacitación y dando información tanto a la gente que provee los documentos como a la gente que los va a consultar. Entonces, yo estoy a favor de la consulta directa, por supuesto, entiendo que hay cosas que es importante digitalizar, porque, sobre todo como para dar acceso a distancia a la gente que no se puede trasladar, no creo que la digitalización sea una estrategia de conservación. Para mí es una estrategia de divulgación y de comunicación que puede generar otros problemas de conservación. Sí, también. Y yo creo que la conservación preventiva es la clave, o sea, hacer partícipe de ella a los usuarios, porque entonces podrán disfrutar de los documentos en el estado en el que fueron creados, o sea, en vivo, con todo lo que implica el poder tocar el papel, el poder olerlo, el poder sorprenderte con las texturas, con los colores, y podrán ser partícipes en la conservación sin que sean un factor de deterioro, ni ellos ni los bibliotecarios o los archivistas. Entonces, evidentemente esas son reglas que tiene que establecer cada acervo. Y también es válido decir, este archivo o este documento no se puede ir a consulta porque está en un estado de fragilidad tal que ni modo, ¿no? O por sus características, porque tiene que estar en una bóveda fría, o por la situación que sea. Pero creo que no puede ser la solución. O sea, la solución, porque además pues yo creo que es un poco ingenuo pensar que se puede tener todo digitalizado, a corto y mediano plazo, y que esa va a ser la solución, porque representa otros problemas. Yo conozco acervos donde
se ha digitalizado el acervo y después de un tiempo no se puede consultar digitalmente porque la plataforma en la que lo consultabas pues ya está obsoleta y no se puede abrir, entonces tienes que volver a lo físico. No sé si contesté la pregunta. No, súper, y estoy contenta porque sí responde a muchas preguntas que se suscitan, ¿no? Porque, bueno, como restaurador, a momento dado, como conservador, pues bueno, ¿qué tanto tienes que tocar las cosas? Pues, sí, y tienes razón de decir que sí, efectivamente, y bueno, con todas las salvedades que has enumerado, ¿no? Sí, y muchas gracias. Muchas gracias, François. De hecho, Sí. yo también soy totalmente partícipe de que las obras son para palparse, olerse, leerse, etcétera. E inclusive alguna de las prácticas y permisos que hemos otorgado, en particular en la ENA, ha sido que las obras que han siempre estado resguardadas, porque se cree que tienen que estar intocables y cero expuestas, al revés, las hemos prestado para exhibiciones, obviamente con todo un protocolo de seguridad y de conservación, etcétera, pero para eso son, o sea, para que la gente las conozca, las vea, y qué más bonito que ver un libro de 1500, 1600, etcétera, ¿no? La maravilla que tiene uno delante. Y el otro tema que también nos daría para otra conversación, el daño que en ocasiones también esta reprografía mecánica del fotocopiado, de la digitalización, lejos de ayudarnos, a veces hasta le perjudica la obra, ¿no? Entonces son muchos temas ahí enfrascados. Yo también voy a aclarar, yo no estoy en contra de que se digitalice, yo lo que no creo es que sea una estrategia de conservación, pero es un proceso, o sea, la digitalización es otro proceso más por el que pasan los documentos y que yo insisto, también debe estar permeado por buenas prácticas de conservación preventiva. Claro. Antes, durante la digitalización y posterior a la digitalización, porque digitalizar un acervo no te exime de tener que conservarlo físico. Y además te genera un nuevo acervo digital al cual también le tienes que dar atención en cuanto a la conservación. Entonces, yo no estoy en contra de la digitalización, lo que estoy en contra es de hacerlo mal. O sea, pero por supuesto que sí, hay que leer. Y por ejemplo, esto que menciona Rocío de un libro, hay muchos libros, yo cuando estaba en Palafox, yo decía, de veras, ¿quién viene a consultar esto? Puros libros en griego, en latín, había unos en árabe y en no sé qué. O sea, en griego así, escrito en griego, que dices, ¿quién escribe, quién lee esto? Pues no, hay muchos libros que por su propia naturaleza ya presentan como muchos candados para la consulta, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos llevarlos a la gente que los conozca, que aunque no lo puedas leer, porque no entiendes lo que dice, pero que te puedas asombrar de cómo están hechos, porque es que piensas, hacían estos libros pues prácticamente a mano, ¿no? O sea, el papel a mano, los tipos acomodados a mano. O sea, cada libro es una proeza de la voluntad humana. O sea, para mí es eso. Y entonces es muy importante que estén a la vista, que se vea que si esto se hacía en una época en la que no había procesador de textos e impresora láser o como sean ahora, o sea, lo que no podríamos hacer ahora, ¿no? Y la responsabilidad que implica que la conservación recaiga en todos nosotros. Sí, exactamente. Y además de darte cuenta exactamente qué es lo que recibían en la Nueva España, ¿no? A un momento dado, o tal lugar, o sea, Palafox, ¿no? Que se ocupó de esa biblioteca. ¿Qué tanto le interesaba? ¿Qué tanto sabía? O te puedes preguntar si de veras sabía árabe, si dices que hay algunas cosas árabes. Bueno, para mí es un nuevo dato, ¿no? Porque no me podría imaginar esto. Entonces, ¿por qué no, no? Y hasta que no lo puedas ver, pues tenemos que alguien te lo explique, ¿no? De antemano, ¿no? Entonces, pues sí, muy bien. Muchas gracias, François, por tu participación. Sí. Te voy a leer unos comentarios que hemos recibido por otras plataformas, Tere. Julieta García. ¿Es recomendable la colocación de detectores de humo o algún implemento parecido como parte de un plan de conservación? Sí, o sea, siempre es importante tener como indicadores que te puedan dar una alerta sobre algo que está sucediendo, por supuesto.
La cuestión es que un detector de humo tiene que estar ligado a por ejemplo, a un plan de respuesta, ¿no? O sea, si el detector de humo se enciende porque está viendo humo, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, el detector de humo en sí no soluciona un problema, es una herramienta que te permite saber que, o sea, alertarte de algo que va a suceder, así como un detector de movimiento o un detector de sismo. O sea, nuestra alerta sísmica no soluciona el problema, lo que hace es ponernos en alerta y entonces activar una serie de cosas que tendrían que estar bien aprendidas, de buenas prácticas, ¿no? De salir rápido pero sin empujar, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, por supuesto que es recomendable colocar detectores de humo. Habría que ver dónde se colocan, qué tantos necesitas según la superficie que tengas, y tienen que estar acompañados, evidentemente, de un plan de respuesta o sea, si esto se enciende, ¿qué protocolo se va a activar, no? Eso es importante. Claro, porque en ocasiones creemos que es responsabilidad de vigilancia Sí, atender ese tipo de protocolos, pero si uno está inmerso en un acervo, pues por lo menos saber desde la ruta crítica, salida rápida, hasta el uso y manejo de extintores, sí, como bien dices, también eso lleva todo un protocolo de saber qué está funcionando tu equipo, es recurso que hay que invertirle al equipo, sí. el tipo de material que ocupa cuando se detecta. Nos había tocado que en algún momento, híjole, ahorita no recuerdo en qué instancia, a la hora que detectaba el humo, era agua lo que expandía en un acervo, entonces, pues obviamente cero recomendable humedad, etcétera. Entonces, sí es también todo un Sí. tema a tratar. Ahorita, a propósito de la pregunta de Julieta, que por cierto, saludos a Julieta, Ujú. también uno de los cursos que dimos, de atención de documentos inundados, o sea, iba ligado como a un curso pues de generación de planes de prevención ante emergencias, o sea, justo se da un montón de información sobre qué tiene que incluir el plan, cómo, o sea, alguna metodología como para organizarse y como empezando desde un diagnóstico previo, ¿no? O sea, saber cuáles son los riesgos a los cuales tu acervo está sujeto. Porque si, no sé, por ejemplo, si vives, tu acervo está en una loma, pues está muy difícil que se inunde, ¿no? Pero a lo mejor es más probable que tenga un problema por sismo o por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese era otro de los cursos que también que hemos realizado, que tiene que ver justo con la generación de planes pues de prevención, actuación, o sea, prevención, preparación, actuación y respuesta ante emergencias, ¿no? Y recuperación, justo. Muy bien. Nos manda saludos la Biblioteca Ex Convento de Tepoztlán, la Biblioteca Camino Real. Josefina Lara Díaz nos manda el siguiente mensaje. Buenas tardes a todos. ¿Tiene la coordinación alguna plantilla para ir fundamentando un diagnóstico de los acervos de las bibliotecas de Lina? No entendí muy bien la pregunta, pero, o sea, como si tenemos como una especie de formato que se pueda ir llenando para que generen su propio diagnóstico. Quiero No, pensar que pero sí lo voy a va. apuntar porque esa es buena idea. O sea, sí tenemos estamos justo en la creación de un manual de diagnóstico, pero que es más bien como dirigido para los propios conservadores, como para que sepas en qué fijarte cuando vas a hacer, ¿no? Pero no tenemos una plantilla que pueda ayudar a hacer como un diagnóstico así, propio, pero existe un documento en línea que se llama Benchmarks, y creo que también lo hay en español, que justo es un documento que no es mexicano, pero que te ayuda es una guía es como un checkout, ¿no? Casi como de, ¿tiene usted estantería? Sí, ¿de qué material? Entonces, o sea, que te puede ayudar como para entender qué está sucediendo en tu acervo. Pero la coordinación en específico no tenemos una plantilla ni un formato. Justo te iba a comentar eso, que parte del diplomado el último que dio en CRIM y Ajá. donde también nos asesoraste mucho, sí había como plantillas, pero muy en particular para cierta temática. Entonces, quizá a lo mejor para los bibliotecarios que no entendemos como todo el mundo de conservación, restauración, etcétera, sí nos puede servir como una muy elemental básica que sí se enfoque como a los distintos rubros. Lo que ya habíamos platicado, desde el documento mismo, la conservación,
el ambiente, etcétera. Nos mandan otro comentario, Israel Jordán, y nos dice, yo quiero hacer una pregunta, ¿qué va a pasar o a qué se va a llegar a proceder si un acervo de una biblioteca se contamina con COVID? Pero creo que esta más bien es de Rocío Uribe la pregunta. Qué bueno que pregunta, bueno, no sé quién pregunta, pero muy oportuna la pregunta. Al principio de la pandemia, cuando había pocos estudios y no había pues una perspectiva de una vacuna y tal, hubo bastantes estudios. Hay un estudio, un proyecto que se llama REALM, R-E-A-L-M, que es como, está en inglés, pero es como Reopening of Archives and Libraries, no sé qué, justo que hizo una serie de estudios sobre la permanencia del virus de COVID en material de archivos y bibliotecas. El estudio es muy interesante y bajo condiciones de laboratorio dice que el virus puede permanecer cierto tiempo en superficie. Eso no quiere decir que tenga la capacidad de transmitir la enfermedad. Ahora, después de muchos meses de pandemia y que ahora hay vacuna y que estamos en esto, se sabe que la transmisión principal, o sea, la transmisión se da persona a persona, ¿no? A través de los aerosoles. No hay casos que yo sepa, igual si alguien lo sabe, corrijan mi ignorancia, pero no hay casos documentados en los que la transmisión de la enfermedad sea por los objetos. Es importante la desinfección de superficies y todo esto que ya sabemos y lavarnos las manos. Ahora, justo dentro del Seminario de Permanente de Preservación Documental en el que yo participo, generamos una serie de infografías sobre el tratamiento de los materiales documentales. No las tengo aquí a la mano, la mera verdad, pero las pueden consultar en la página que se llama preservaciondocumental.mx, creo, .com.mx o .mx. Busquen preservación documental y les aparece. Me parece que ahí están las infografías. Y justo después de estudios y todo, a lo que es la conclusión que se llegó, es que lo que hay que hacer para desinfectar los acervos documentales, pues es dejar pasar el tiempo, o sea, como el aislamiento como medida para que el virus se desintegre. El virus, después de ciertos días, como que se seca y la película de proteínas que lo envuelve se desintegra y ya no tiene capacidad de transmitir la enfermedad. Sabemos, pues, que hay sustancias como el jabón, el cloro, una serie de cosas que destruyen el virus, pero que no podemos aplicar en los documentos porque estaríamos generando un daño innecesario cuando lo único que tenemos que hacer es dejarlos reposar. Ahora, los libros se pueden consultar y se pueden ojear y tal, porque sabemos que el virus no brinca. Si se deposita en una superficie, no brinca. En el remoto caso de que realmente el contacto sucede, o sea, que pudiera existir un contagio, ¿cómo sería? Pues yo toco algo que está contaminado y después, pues como me lo embarro en la cara y me lo meto a la boca y me lo tallo en los ojos, ¿no? Ahora, esas son prácticas que hay que evitar. Evidentemente, lo mejor es utilizar cubrebocas, no estarle escupiendo al libro, no mojarse los dedos en la boca y darle la vuelta, no solo porque es una cochinada y es malo para el libro, sino porque ahí, pues, ¿no? Más allá del COVID, sepa Dios qué pueda tener. Y yo creo que lo más importante es como lavarse las manos antes de consultarlos y después de consultarlos. O sea, las medidas de higiene básicas que tenemos cuando vamos, o sea, en este tiempo, cuando vamos al súper, cuando salimos y regresamos a casa, son las mismas. No se recomienda el uso de, por ejemplo, de geles de alcohol antes de tomar los documentos, sobre todo si no se van a usar guantes, porque sí hay estudios sobre las sustancias que se depositan, o sea, que tiene el gel de alcohol y que se depositan sobre los libros y los documentos, sobre el papel, y que pueden generar entonces procesos de deterioro en los documentos. Entonces, mi recomendación es lavarse las manos perfectamente bien con agua y jabón antes y después de los documentos. Evitar el gel de alcohol en esos casos, sino agua y jabón. Usar cubrebocas, no estar hablando mientras consulto, y tener los hábitos de higiene básicos, de no tocarse la cara, no tocarse los ojos, no tocarse, pero no solo por el COVID, sino con las manos sucias no deberíamos agarrarnos la boca nunca, ¿no? Entonces, ni los ojos.
Entonces, las bibliotecas no se infectan de COVID, no se enferman de COVID. El COVID puede estar, o sea, el virus del SARS-CoV-2 puede estar presente ahí, pero lo que va a evitar que nos contagiemos son las buenas prácticas, ¿no? Totalmente de acuerdo, digo, es una cuestión de buena práctica de salud personal con o sin COVID, o sea, Sí. hacer este tipo de acciones. Sí, y no desinfectarlos nunca con ninguna sustancia de ningún tipo. No, De solamente cuarentena y se acabó. Sí, sí, ahí digo, la cuarentena es como cuando hicimos esas infografías, lo que nosotros planteábamos me parece que eran 7 días. Sabemos que el flujo de trabajo a veces no permite eso, pero pues no pasa nada. Nosotros vamos al súper a hacer nuestra compra y nada nos garantiza que las cosas no tengan COVID de encima. Pero ¿qué llegamos? Llegamos y limpiamos todo, ¿no? Bueno, acá no vamos a limpiar todo, pero lo que vamos a limpiar no son las manos, ¿no? Claro, por supuesto. Igual de Mexicali, nos dicen que si habrá manera de un curso de cómo elaborar un diagnóstico, que esto me está llevando más bien, igual aquí que nos acompaña Miguel Nájera, a que sí deberíamos de tener quizá un programa para las bibliotecas destinado nada más para la elaboración de diagnósticos, por lo que te comentaba hace rato. Finalmente nuestra formación quizá es bibliotecaria, archivística, de otra formación. No todos estamos tan inmersos en la parte de restauración y conservación, pero sí podría ser como un taller muy breve de cómo realizar diagnósticos en todas sus variantes para que cada quien lo aplicara dependiendo de su tipo de colecciones, porque también todos tenemos diversidad de colecciones, de condiciones, de personal, etcétera, pero sí podríamos tomar estas ideas. Ahora, lo del taller en ocasiones luego es muy práctico porque las dudas de uno se convierten en respuestas o aplicaciones de ideas, ¿no? En otros. Sí. Yo tengo una cosa. Durante los cursos de conservación preventiva, justo o sea, se hace como todo un recuento de qué son los bienes documentales, de qué están elaborados, cuáles son los deterioros que les afectan y qué los causa. Y sí tenemos una clase y una sesión sobre el diagnóstico y hacemos una serie de ejercicios y resultan cosas muy interesantes. Fuimos a dar un curso a Aguascalientes, que ahí Teresa Rendón del centro, una de las conservadoras del centro INA, ella gestionó y hubo gente de archivos y bibliotecas de todo el estado. Hicimos el curso y después hicimos un ejercicio práctico de diagnóstico en una biblioteca donde muy amablemente nos permitieron entrar. E hicieron el diagnóstico y al final, o sea, porque todo el mundo empieza a ver, es que no hay aire acondicionado, es que no hay no hay muebles de quién sabe qué. Y al final, o sea, cuando todos nos hicimos el análisis, todos en conjunto, se dieron cuenta que el problema que tenían era de mal acomodo, mal almacenamiento en su estantería, que es algo que sí pueden remediar, porque el aire acondicionado no se los iban a comprar y además no era necesario, porque no tenían problema, porque el polvo no podían evitarlo, pero bueno, lo pueden limpiar. El problema que tenían era de mal acomodo. Y sí, en los cursos de conservación preventiva sí se hacen ejercicios de diagnóstico que después, si quieren, se pueden reforzar con una serie de ya como de cosas específicas, en las que cada quien con ese conocimiento pueda ir a su acervo, observar qué está pasando y tratar de entender por qué está sucediendo y podemos entonces después hacer la revisión. Pero sí se hacen ejercicios en los que la gente, digo, igual cuando a ti te tocó el curso, Rocío, estábamos muy verdes todavía, pero en los que la gente lleva imágenes de su propio acervo y al final sí se da cuenta de, sí estoy entendiendo por qué está sucediendo esto. Porque creo que ese es el problema. Uno se siente agobiado cuando ve su acervo y no sabes por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Por qué se me están rompiendo las cosas? ¿Por qué todos mis libros tienen la tapa rota? ¿Por qué todos mis libros tienen el lomo desprendido? Y una vez que lo entiendes, dices, ya sé por qué. Y sí lo puedo remediar. Claro, por supuesto. Creo que Xochitl quiere igual aportarnos algo. Pues nada más complementando lo que decían del COVID, para invitarlos también a consultar el micrositio de la biblioteca de este segundo ciclo. La primera presentación fue justamente de conservación de acervos documentales en la pandemia y nos basamos
gran parte en el trabajo del proyecto REAM, que ya también lo subí en el chat para que tengan la página. Igual, Tere, ya subí la dirección del grupo de preservación documental para las infografías, y pues ahí también están las presentaciones y bibliografía para los que estén interesados en el tema. Y también como anuncio de la cuestión de digitalización, vamos a tener una charla sobre conservación y digitalización en octubre. Entonces, pues nada más como los datos parroquiales, y muchas gracias, Xochitl. De hecho, igual la información que luego viene en el chat de Teams, igual y si la pudiéramos compartir en la plataforma de Facebook y YouTube, porque hay gente que no está justo en esta plataforma. Pero no sé si hay alguna otra pregunta. Por lo pronto, hay muchas felicitaciones, Tere. La verdad es que creo que no nos daría el tiempo como de leerlas. Tuvimos más de 90 participantes que estuvieron a través de la plataforma de Teams, YouTube y Facebook en las transmisiones. No sé si quieres algún tema con el cual quieras cerrar, Tere. Pues yo nada más reiterar que no es porque yo me quiera zafar de la responsabilidad, pero recuerden que la conservación o sea, la hacemos todos. No, evidentemente, la disciplina de la restauración, desde su conocimiento técnico, puede ayudar pues a solucionar problemas ya dados, pero creo que dado la vastedad y la diversidad del patrimonio documental, no solo de nuestro país, sino del mundo, o sea, el enfoque tiene que ser preventivo. Y pues viendo el panorama en el que estamos, en el que los recortes presupuestales están a la orden del día y en el que históricamente sabemos que el sector de la cultura es de los primeros recortados, pues no podemos esperar que sucedan los problemas o que se agraven los problemas para remediarlos, ¿no? O sea, creo que lo mejor es pues prevenir, como en muchas cosas, ¿no? Como en la salud, como en la violencia, como en el tráfico. O sea, lo mejor es prevenir. Y la conservación preventiva es responsabilidad de todos. No porque quiera yo que la gente se enoje, pero sí que sienta que su trabajo es, o sea, aporta realmente a la permanencia de los documentos. Sea lo que yo sea, la persona de la intendencia, la persona que vigila la sala, la persona que hace los procesos técnicos, el bibliotecario, el archivista que da los documentos a consulta, el directivo que toma decisiones, la persona que gestiona recursos, o sea, todas las actividades pueden favorecer la conservación de los documentos y yo me quedo con eso. O sea, yo es uno de los grandes aprendizajes que he tenido a lo largo de mis 20 años de experiencia, pero de los 6 años en los que he trabajado en este programa, yo estoy convencida de que la conservación del patrimonio documental no puede realizarse si no es con la ayuda de toda la gente que tiene la fortuna de estar cerca de los acervos documentales de nuestro país, porque es un privilegio. Es un privilegio poder trabajar cerca de los testimonios de la mente, del conocimiento, de la brillantez, de la disciplina, de la fortaleza de la mente humana. Y yo hasta ahí lo dejaría. Totalmente de acuerdo, y no sé si te acuerdas que en algún momento platicábamos que también era importante que quizá fuera parte de los procedimientos de trabajo, los planes de las instancias, que si viniera insertado este pequeño apartado de que todos estamos responsables de la parte de la conservación preventiva, como para que también nos sintamos partícipes, porque en ocasiones creemos que nada más es como lo que dice nuestro contrato y no me importa si se mojó, si alguien le hizo algo, pero el hecho de que todos sintamos que estamos como partícipes de la conservación, pues también nos hace responsables. Y esta es la parte que en algún momento habíamos platicado, que sí sería bueno que dentro de los procedimientos sí estuviera inmerso que todos somos partícipes de. Pues Tere, te agradecemos mucho tu entusiasta participación. La verdad es que nos has nutrido de infinidad de temas que, si bien es nuestra día a día de trabajo, en ocasiones no le tomamos como mucha atención. No sé si nos pudieran compartir la constancia digital. Te vamos a hacer entrega por lo pronto de una constancia digital a través de la plataforma. Y me gustaría leerla. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Dr. Eusebio Dávalos Hurtado, otorgan la presente constancia a Teresita Bernarda Díaz Villanueva,
por su conferencia Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Documental de, bueno, aquí viene abreviado, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, el 12 de agosto de 2021, en el marco del segundo ciclo de conservación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 2021. La firma el director, Baltasar Brito Guardarrama, que es el director de la BNH. Esta manera de agradecerte por tu participación, Tere, y bueno, creo que las muestras de felicitaciones son las que más nos importan, y el hecho de que la gente está interesada en el tema, en inmiscuirse mucho más en lo que tiene que ver con tu trabajo diario. Antes de concluir, nos gustaría invitarlos al siguiente ciclo que va a ser con fecha 8 de septiembre, igual a través de las mismas plataformas. Este ciclo tiene por tema conservación del material archivístico. Lo va a brindar Ana Paula García Flores del INA. Igual los que estamos siempre en la plataforma Teams ya saben cómo es el medio de contacto, pero también se va a transmitir en Facebook y YouTube oficial de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, entonces para que lo anoten allí en su agenda. Y pues sin más, les agradecemos a todos los que se contactaron. No dejen de escribirnos aun cuando ya ahorita acabe la sesión, se queda disponible para su vista posteriormente. Y estamos en contacto a través de las redes, o si le quieren escribir a Tere, también estamos en la disposición de seguir en contacto. Les agradecemos mucho la participación a todos. Gracias, Tere. Gracias por la invitación. Hasta luego.